Hola, buenas tardes desde España, buenas tardes, noches a otros países de todo el mundo. Nos escucha y nos ve gente de Colombia, México, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y en este caso España. Hoy tenemos el privilegio de estar con una persona, un profesional reconocido a nivel internacional. Es como si dicen Messi, pues no necesita presentación, o si dice Gaudí, tampoco, o si dice Robert Sapolsky, tampoco, o si hablamos de Marie Curie, tampoco. En este caso, el doctor Manuel Jiménez, cuando hablamos de salivación, cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de estrés, pues tiene un currículum vitae pues que cada día publica uno, dos, tres artículos de alto impacto. Entonces yo creo que toda presentación se queda corta para la magnitud de un gran profesional y una extraordinaria persona. Así que, sin más dilación, Manuel tiene la palabra. Muchas gracias. Ya me gustaría a mí que todo eso fuera verdad, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poco, tampoco vamos a profundizar demasiado en el campo, ya tendremos tiempo para poder verlo si finalmente participáis en el Congreso. Pero bueno, vamos a intentar conocer un poco qué es la psicofisiología y sobre todo qué aplicación práctica nos puede proporcionar en el ámbito del rendimiento, sobre todo aplicado al deporte y especialmente al fútbol profesional. Muy bien, pues fijaros que siempre que hemos analizado o que como profesionales de la preparación física y del coach y en el fútbol, hemos tenido el interés pues, de conocer un poco cuáles son los parámetros más adecuados en los que nuestros jugadores tienen un mejor rendimiento. Bueno, sí, realmente hemos conocido muchos de estos parámetros, trabajamos con muchos de ellos, ¿no? Tanto pruebas de carácter biomédico, análisis del poder aeróbico anaeróbico, ¿no? De la potencia aeróbica anaeróbica de cada deportista. Se han estado incluso monitorizando patrones de sueño, se han utilizado muchos test de carácter de autoinforme, especialmente el CSI-2 para la ansiedad precompetitiva, también el POMS, como tenemos ahí en pantalla, ¿no? Para analizar los estados de ánimo. Este famoso POMS, pues durante muchos años la teoría del iceberg ha sido una de las que han estado fundamentando el rendimiento, el estado de flow del deportista. Bueno, todo esto al final es muy subjetivo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando desarrollé mi tesis doctoral es que estos parámetros, que yo también utilicé, estos test, ¿no? Tanto el CSI-2 como el propio POMS, pues no correlacionaban absolutamente nada con los parámetros fisiológicos del deportista. Esto no dejaba de llamarme la atención, porque en teoría debería ser. Pero es que más me llamó la atención cuando otros elementos con los que trabajamos a diario, los que nos dedicamos al ámbito del alto rendimiento, nos hemos dedicado como deportistas o bien como entrenadores, como es el famoso Borg, el famoso Rating of Perception o percepción del esfuerzo, pues se veía altamente modulado por factores psicológicos. Me seguía llamando mucho la atención cómo es posible que un test que realmente está vinculado a cuál es el esfuerzo físico que yo percibo que he desarrollado se vea modulado de forma tan notable, no solamente por cómo me siento, sino incluso por el resultado del encuentro. Observábamos cómo siempre los jugadores que perdían, pues puntuaban más alto en la percepción de esfuerzo, a pesar de que sus niveles de lactato, su variabilidad de la frecuencia cardíaca, no presentaba diferencias con respecto a los perdedores, lo cual era obvio. Acababan de jugar el mismo número el mismo número de golpes, con el mismo tiempo de enfrentamiento, a la misma intensidad. Uno había ganado, otro había perdido, pero
no había diferencias en esos parámetros fisiológicos. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí era algo que realmente nos llamaba mucho la atención. Y esto que pasaba es algo que cuando nosotros preguntamos a un deportista cualquiera si las emociones son importantes en el rendimiento, todos y cada uno de nosotros vamos a decir que sí. No sabemos por qué, no entendemos por qué, pero sí sabemos que hay momentos en los que, por lo que sea, me encuentro más libre, siento que todo fluye, estoy como una especie de campana que me mantiene aislado del exterior, no influyen sobre mí las presiones del público ni la tensión que generan. Es una situación, ese famoso estado de flow, esa ejecución plena que se decía hace muchos años en psicología del deporte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa de ayer a hoy? ¿Por qué un corredor de 100 metros en el entrenamiento, en los 10 últimos entrenamientos, está bajando de los 11 segundos y cuando llega el día de la competición hace 11:08? ¿Por qué? Tanto ha cambiado su esfuerzo, su capacidad física, su potencia de ayer a hoy como para que todo lo que ha estado haciendo hasta este momento no sea capaz de ejecutarlo en el momento clave. Bueno, sabemos que, como vemos en pantalla, las emociones tienen un impacto notable sobre muchos aspectos físicos y también cognitivos que son básicos para el rendimiento, especialmente en los deportes de equipo. También sabemos que el temperamento, la personalidad, también influyen en la toma de decisiones. El temperamento es la parte biológica de nuestro comportamiento. Nacemos de alguna manera con ese temperamento y conseguimos modularlo un poco a lo largo de nuestra vida y con la experiencia. Pero realmente siempre está como una base en la que estamos flotando y sobre la que nos mantiene de alguna manera en esa situación. También la relación que observamos entre entrenadores, jugadores, dentro de los nuevos modelos que estamos analizando de rendimiento en fútbol profesional, introducimos este parámetro como uno de los parámetros más interesantes e importantes. Cuando el jugador se siente parte del equipo, se siente integrado, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su papel, su rendimiento siempre es mejor. Cuando la relación con otros compañeros, con sus entrenadores, es una relación más tensa, más complicada, todo parece que se tuerce. Dotar de herramientas, no solamente de carácter psicológico, sino también para afrontar las propias tensiones de la vida personal de estos deportistas, es importante también para su rendimiento. Recuerdo, permitirme que no dé nombres cuando hablo de jugadores profesionales, no es una cuestión simplemente pues, de código deontológico, y por supuesto hablaré de deportistas sin ponerles nombre, ¿no? Pues yo recuerdo un joven jugador muy prometedor, que tenía pues, momentos en el partido pues, que perdía el control y hacía entradas a destiempo, casi todos los partidos terminaba con alguna tarjeta y algunos de ellos expulsado. Su entrenador habló con él, le presentó una opción. Además, nosotros ya habíamos detectado a través de los controles que hacíamos con esas hormonas que este jugador pues, tenía unas características especiales en cuanto a su nivel de tensión y de ansiedad, y le explicó algunas técnicas que él utilizaba para relajación, entre ellas la meditación y demás. Al contrario de lo que esperábamos, el jugador tuvo una acogida muy interesante de esa propuesta, empezó a trabajar y empezó a rendir mucho mejor, y esos momentos de ofuscación, de entradas a destiempo, fueron desapareciendo progresivamente hasta alcanzar su máximo rendimiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de jugadores profesionales no podemos aislar parámetros de carácter emocional y personal de lo que es el rendimiento. Forman parte fundamental.
Hay muchísimas teorías que van a señalarnos y muchísimos ejemplos que van a señalarnos este tipo de situaciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, el famoso caso de Iván Campo, eh, jugador que competía a un gran nivel en la Liga Española, fue fichado por el Real Madrid y a partir de ahí no solamente entró en depresión y en tensión y ansiedad, sino que tuvo que dejar el equipo para poder volver otra vez a rendir de nuevo en buenas condiciones en otra liga. La presión del público también es un tema muy importante en el rendimiento y también tenemos que ayudar a los deportistas a saber gestionar esta situación. Nosotros damos por hecho como entrenadores, y yo tengo la suerte de haber trabajado con muchos entrenadores, he conocido distintas personalidades, distintas formas de afrontar las relaciones con los jugadores. He tenido he conocido al entrenador más impositivo y más rígido en sus decisiones, a los entrenadores mucho más dialogantes, mucho más cercanos, capaces de encontrar vías de solución directa con el jugador, incluso ayudarlo a crecer. He tenido jugadores que me han dicho es que con este entrenador todo es mucho más fácil y ha habido jugadores que me han dicho yo estoy deseando de irme de este equipo mientras esté este tío entrenando. O sea que realmente vemos cómo el jugador se ve muy afectado por todo el entorno que lo modula. Y dentro de esos parámetros, una de las cosas más relevantes es que cuanta más tensión genera el sujeto, cuanto más tensión generamos cada uno de nosotros en nuestra vida laboral, que en definitiva es como el jugador ve su competición, ¿no? Siente los colores en muchos casos, pero no deja de ser el sustento de su familia y jugar más implica también ganar más, jugar mejor implica también mejores contratos, con lo cual estamos en un entorno cuasi deportivo, cuasi económico. En esa situación y jugando un deporte como es el fútbol tan complejo, con una toma de decisiones a tal velocidad, donde el área motora suplementaria, que es una parte de nuestro córtex frontal mucho más rápida, mucho más emocional en la toma de decisiones, el cortisol, la hormona del estrés, la tensión, la incapacidad de gestionar esas situaciones, juega un papel muy importante, porque reduce la actividad del área motora suplementaria, o sea, lleva al deportista a procesar la información y la toma de decisiones de una forma mucho más cognitiva que emocional. O mejor dicho, estaría utilizando la vía que todos nosotros usamos cuando estamos aprendiendo una nueva tarea motora. Cuando el centro del lateral pasa a 60-70 kilómetros por hora por el área chica, el delantero centro no tiene tiempo de pensar cómo va a colocar el pie. No hay tiempo, puesto que el balón va a llegar a la zona donde él puede entrar en juego con él en centésimas de segundo y por tanto casi siempre la toma de decisiones es más emocional que cognitiva. Esto es muy importante porque cuanto más tensión vaya a generar, más dificultad va a tener ese deportista en poder tomar la decisión adecuada para colocar el pie de la manera justa para que el balón vaya a donde él quiere y no arriba, fuera o incluso falle en ese contacto. El cortisol, la hormona del estrés, va a jugar un papel fundamental en todo esto. Lo malo del cortisol es que tampoco sabemos distinguir cuál es el parámetro que lo provoca. Si nos permite saber cómo varía, pero no el por qué. En este sentido, las cargas de entrenamiento, los estados de ánimo, la tensión competitiva,
el clima motivacional en el que el sujeto se desenvuelve dentro del equipo, las experiencias previas, las veces que me he enfrentado a situaciones similares de tensión, ¿no? Los estados o la personalidad, lo que decíamos antes, el temperamento, ¿no? Los rasgos de personalidad, ¿no? Algunos factores genéticos y también las lesiones previas que haya tenido el deportista son elementos que están en esa ecuación y son elementos que van a incrementar o pueden incrementar la producción de esta hormona en momentos concretos de la vida del deportista. Cuando analizamos qué motivos pueden estar detrás de las lesiones no por contacto, lesiones musculares principalmente, malos apoyos, pues la investigación nos ha presentado esta gráfica que vemos aquí, ¿no? Que hay factores personales, situacionales, conductuales, emocionales, recuperaciones antiguas, recidivas nuevas, situaciones de carácter cognitivo, exposiciones a la competición, historia de estresores. Es un compendio muy complicado de poder ajustar. Por eso, prácticamente ninguno de los estudios que han intentado detectar cuáles son los factores más determinantes que nos permitan anticipar cuál puede ser o la proximidad de una lesión, han sido capaces de explicar más de un 20 o un 25% de la variabilidad de esa probabilidad de lesión. Sí sabemos que el cortisol juega un papel fundamental en ese proceso. Tampoco sabemos hasta qué profundidad, de qué manera. Es lógico pensar que si hay una mayor tensión producida por el ambiente, por la carga de entrenamiento, por la situación personal, familiar del sujeto, vamos a estar más tensos. Y si estoy más tenso, las contracciones musculares van a ser más burdas y los apoyos van a ser también más pesados. Hay, por tanto, una carga superior a la que tendríamos cuando hay menos tensión, cuando hay más relajación, cuando el deportista se encuentra en un estado óptimo de entrenamiento y de competición. ¿Y qué puede reducir realmente esos niveles de estrés? Porque esto sería la pregunta que como entrenadores más nos interesaría. Bueno, pues muchos estudios sugieren que el propio entrenamiento es el mejor ansiolítico posible. Muchos estudios entre personas entrenadas y no entrenadas han presentado datos muy notables tanto en la reducción de la frecuencia cardíaca cuando el sujeto se presenta en una situación de estrés, como en la producción de cortisol, de la hormona del estrés, durante esas fases de exposición al estresor. No solamente parece que estos factores psicológicos, fisiológicos, psicofisiológicos afecten en una única dirección, que pueda ser medida desde un punto de vista meramente hormonal. También se ha observado cómo estos cambios hormonales van a afectar a otros estados de ánimo también medibles, como son constructos relacionados con los propios estados de ánimo, la ansiedad precompetitiva o la percepción de calma. Vemos en las gráficas inferiores cómo los jugadores entrenados, ¿no? Pues reducen los parámetros negativos, digamos, e incrementan los parámetros positivos en la percepción de sus estados de ánimo y de su capacidad de competición. Todo esto genera una carga. Y toda esta carga tiene que ser reestructurada. A esto le llamamos proceso alostático. ¿Qué es el proceso alostático? Pues es la capacidad que tiene el individuo de volver a retomar las
posiciones de gasto energético después de haberse sometido a un estresor importante. En la gráfica superior observamos cómo, no sé si el cursor se ve, imagino que no. Sí, claro, si estoy compartiendo pantalla estoy viendo el cursor, vale, perfecto. Sí, sí, Pues, se ve perfectamente. vale, gracias. Pues fijaros que cuando sometemos a una demanda baja o a una demanda alta, o sea, hay una carga en este caso determinada en la persona, cuando estamos en un nivel bajo de demandas, nosotros siempre estamos vibrando, nuestra carga energética, ¿veis? Está dentro de unos parámetros más o menos normales. Cuando llega el estresor, esos parámetros suben de forma brusca, se mantienen en el tiempo hasta que el estresor desaparece. Cuando desaparece, volvemos otra vez a unos parámetros más estables. Aquí estaríamos ante una persona con lo que llamamos un proceso alostático. O sea, después de la situación de estrés, soy capaz de retomar, normalmente con la ingesta de elementos calóricos, el descanso, etcétera, vuelvo a retomar mi posición psicofisiológica inicial. Por tanto, hay un proceso de alostasis que es el equilibrio psicofisiológico a través de los cambios, por definirlo de alguna manera. ¿Cuándo detectamos realmente que un deportista se ha desequilibrado? Pues si vemos la gráfica 2, observamos cómo, independientemente de que las demandas sean altas o bajas, el jugador sigue en una alta carga durante todos y cada uno de los procesos. El estresor desaparece y la tensión, el estrés, el proceso de afrontamiento de ese estrés sigue manteniéndose activo. Si nosotros detectamos esta situación, indudablemente estamos ante una situación problemática para el equipo, para el jugador y probablemente incluso para el cuerpo médico, porque las probabilidades de lesión son mucho mayores. ¿Cómo funciona la aplicación de drogas o de cualquier elemento exógeno que module, que reduzca ese proceso cuando detectamos esa situación? Es una de las cosas que ahora mismo desde los servicios médicos de la mayoría de los equipos profesionales pues se usa con normalidad. Cuando un jugador se encuentra en una situación de desequilibrio, a través de las analíticas sanguíneas, los excelentes profesionales médicos del deporte que tenemos en nuestros equipos detectan automáticamente cómo esos parámetros se están desequilibrando a nivel global y introducimos una administración exógena de un elemento que contrarreste esa situación. Bueno, pues en la última gráfica vemos cómo ocurriría eso. El jugador se desequilibra, las demandas son muy altas, entra en juego la administración exógena de la droga en cuestión y se reducen de manera artificial esos parámetros. Pero fijaros que las vibraciones también han cambiado. Han dejado de ser unas vibraciones tan naturales como son las adaptativas propias de enfrentarse a un estresor y ir de alguna forma co-reestructurando mi propio organismo y mi propio estado mental para poder afrontar ese estresor. ¿Es una solución? Es una solución a corto plazo. A largo plazo se produciría una resistencia por parte de ese organismo a la aplicación de esa droga exógena y tendríamos que proveer o buscar otras vías de administración que siguieran siendo funcionales una vez que el organismo se adapte a ese nuevo elemento exógeno, que va a ser otro elemento estresor que va a entrar en el organismo del sujeto. ¿Es el estrés adaptativo? ¿Es desadaptativo? Pues esta es la paradoja del estrés. Esta es la paradoja de la situación de tensión. Que por un lado lo entendemos como un proceso adaptativo, si nos vamos a esta gráfica superior del proceso alostático, pues es un proceso adaptativo. Teoría de los umbrales, cargas de entrenamiento, no son ni más ni menos que procesos similares
a los que describía Seeley en sus síndrome general de adaptación al estrés, ¿no? Hace ya más de 60, 70 años. Pero también lo entendemos como un proceso desadaptativo, donde los organismos se desequilibran y puede ser incluso deleterio, o sea, puede llevarnos incluso al agotamiento y a la muerte. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, pues para esto Koolhaas y Kortz desarrollaron la teoría del bombero, o la metáfora del bombero, donde cuando un edificio arde, si el caudal de agua que yo utilizo para apagar el incendio es mayor que las necesidades reales para apagar ese incendio, pues los daños que el agua va a producir en la estructura del edificio van a ser incluso más dañinos que el propio incendio. Si por el contrario es insuficiente ese caudal de agua, pues el edificio se va a quemar. Estamos en la misma situación. ¿Cuándo alcanzamos el nivel adecuado para apagar el incendio y poder mantener el edificio en construcción funcional? Es cuando el caudal de agua se adapta con exactitud a las necesidades de ese incendio. Lo mismo pasa con el proceso alostático. Tenemos que dotar a nuestros atletas de la capacidad de percibir y sobre todo de encontrar elementos que nos permitan a nosotros, desde un punto de vista cuantitativo, tener datos precisos de qué está ocurriendo en cada uno de esos deportistas. ¿Cómo funcionan las hormonas en nuestra fisiología? Bueno, pues reajusta nuestro sistema cardiovascular, contracciones miocardiales, afluencia de sangre y nutrientes, frecuencia cardíaca, ¿no? Gestionan nuestra termorregulación, la transpiración, los procesos de generación de hematocrito y por tanto de producción de glóbulos rojos. También modulan la producción de ATP y también gestionan de una forma directa la gluconeogénesis, que es una de las cosas más importantes a la hora de poder tener sustrato biológico, sustrato energético suficiente para el alto rendimiento. Nuestras respuestas hormonales también se ven moduladas por el entrenamiento y también se ven moduladas sobre todo por la alta competición. Y aquí es donde vemos cómo las hormonas van a jugar un papel muy importante en el rendimiento del deportista, tanto en cómo la nutrición va a retomar el equilibrio interno del deportista, como su modulación, dependiendo del tipo de actividad o del tipo de ejercicio que proponemos, como edad, género, genética, incluso el cronotipo, que está vinculado con los patrones de sueño. Bueno, el tema de los patrones de sueño ahora mismo estamos investigando sobre él. Puede existir una relación incluso predictiva del rendimiento basado en esos patrones de sueño. Todavía hay muchas cosas que nos quedan por analizar, porque hemos observado que el número de movimientos durante la noche, el intercambio de fases de sueño REM-no REM y las fases de vigilia no presentan diferencias entre el día que rinden mejor y el que rinden peor, pero sí hemos observado concentraciones en momentos determinados de ese patrón de sueño de estos factores que sí se relacionan con el rendimiento. Y seguimos todavía estudiando estos parámetros. Estamos con un bioestadista que está haciendo modelos predictivos y está intentando encontrar un patrón que nos permita confirmar que nuestras sospechas pues, están fundamentadas. Pero es otro tema muy interesante sobre el que tenemos que seguir trabajando. Dentro de esas hormonas
no solamente el cortisol va a ser fundamental en el rendimiento del deportista, porque como hemos dicho va a afectar a la forma en la que interpretamos las situaciones, también en la tensión muscular, en las relaciones con los compañeros, en los estados de ánimo, sino que también hay otra hormona, en este caso anabolizante, muy importante, que es la testosterona. Que la testosterona nos capacita para competir. Es la hormona que retroalimenta en nuestro cerebro de la recompensa, la motivación necesaria para querer enfrentarnos a situaciones cada vez de desafío mayor. Además, es una hormona que está dentro del ámbito de la psicobiología muy relacionada con la búsqueda de estatus social, con el querer tener impacto sobre los demás. Y querer tener impacto sobre los demás es muy importante en la vida competitiva de un deportista. Hace poco se hicieron estudios sobre las influencias que que las personas consideraban que tenían los personajes más importantes de nuestro país, y Rafa Nadal y Pau Gasol se encontraban entre las 10 primeras personas con más influencia sobre lo que pensamos los demás sujetos. O sea que indudablemente ser un competidor de alto nivel, como mencionaba antes el compañero, si hablamos de Messi, pues el impacto que Messi tiene sobre su país, sobre las personas de su club, sobre todas las personas que le gusta el fútbol, es muy notable. Esa es una sensación que todo deportista quiere alcanzar. Ese estatus social, ese rango social dentro de un determinado entorno competitivo. Si fuéramos animales, el proceso en el que se desarrolla la competición y en el que se procesa la testosterona de alguna forma juega un papel es meramente la agresión física. O sea, esto le llamamos dentro de la psicología experimental los estados de latencia, el tiempo que tarda el ratón desde que entra un intruso en su jaula hasta que lo ataca. Ahí es donde podemos determinar el nivel de agresión que ese ratón tiene. Esto se ha observado en los niveles de testosterona de esos ratones que tienen menos tiempo de reacción en la agresividad hacia otros ratones invasores, es mucho mayor que el resto de los ratones que comparten jaula, aunque compartan un 99,9% de material genético. O sea que parece que efectivamente esta hormona tiene un papel muy importante en esta situación. Sin embargo, los seres humanos hemos aprendido que la agresividad física no es la solución para tener estatus social, para alcanzar estatus social. Hemos aprendido pues, a generar conductas prosociales, tener un nuevo speeching, ser capaz de convencer, de persuadir, de eliminar la agresividad física como vía adecuada para tener impacto sobre los demás. Pero, sin embargo, la testosterona sí juega un papel muy importante en lo que llamamos el efecto ganador. Efecto ganador que se fundamenta en varias hipótesis, pero una de ellas es el modelo biosocial de Mazur. En este modelo, lo que Mazur sugería, observando a unos cuantos primates, que cuando dos sujetos se enfrentan en una competición, en un encuentro antagonista, una competición social en nuestro caso, vencer incrementa las concentraciones de testosterona y perder disminuye las concentraciones de testosterona. El cortisol, en el caso de los ganadores, puede subir o puede bajar. Generalmente desciende. Pero si el nivel de exigencia físico al que he estado sometido para poder vencer es muy alto, es probable que incluso suba. No deja de ser una hormona también vinculada a aspectos meramente fisiológicos. Lo que sí sabemos es que cuando el deportista pierde, su nivel de cortisol se dispara. Y aquí es donde está el efecto ganador y el efecto perdedor. Cuando estos niveles de testosterona incrementan de forma notable, la retroalimentación de esa testosterona en el cerebro de la recompensa impulsa al sujeto a querer volver a competir de nuevo y a querer buscar retos de mayor envergadura. Justo lo contrario ocurre con los perdedores. Y a esto le llamamos efecto ganador. Lo observamos en competición de hockey hierba profesional y fijaros qué cosa más curiosa, porque este equipo jugaba los 3 últimos partidos de liga, estaba solo a 2 puntos del que iba en cabeza y a 2 puntos del que iba tercero.
De tal forma que, además, para más Inri, el último partido jugaba el primero contra el segundo. Nosotros estábamos mediando a este segundo equipo. La conclusión era que si ese equipo ganaba los 3 partidos que le quedaban, era campeón de liga. Si perdía uno de ellos, podía quedar hasta cuarto. Bueno, pues, ¿qué pasó? Primer partido, victoria, incrementan antes y después el nivel de testosterona. Segundo partido, victoria, incrementan su nivel de testosterona. Tercer partido, derrota. El descenso es brutal. ¿Y qué pasó con el cortisol? Pues fijaros, primer partido victoria, no hay cambios, segundo partido victoria, no hay cambios, tercer partido derrota, se dispara el cortisol de forma brutal. Y todo esto sin cambios en las concentraciones de lactato y sin cambios en la percepción subjetiva de esfuerzo. La única explicación estaba vinculada a la frustración que les produjo esa derrota. Ese impacto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del rendimiento de los jugadores. Explicaría probablemente muchas de esas rachas que de repente encontramos en nuestro equipo y no entendemos por qué hemos entrado en esa dinámica de derrotas o por qué nuestro equipo se encuentra en un momento dulce y aun teniendo un equipo de peor calidad que otros muchos, pues se encuentra entre los primeros puestos solucionando partidos que en otro momento sería imposible pensar en solucionar. Como entrenadores, ¿esto podemos aceptarlo también en el deporte de competición adolescente, de preparación o de formación? No solamente podríamos, sino que nuestros estudios también han sugerido que estos mismos patrones los encontramos en chicos a partir de 14 años, 15 años. A partir de antes de esta edad, solamente se observan modulaciones en las respuestas del cortisol, no demasiado intensas tampoco. Pero a partir de los 14-15 años, estos cambios, producto del resultado, son perfectamente observables tanto en la testosterona, donde vemos que no hay cambios en el entrenamiento, las gráficas negras, sin embargo, en los partidos saldados con victoria hay incrementos de testosterona. Exactamente lo mismo que ocurre con el entrenamiento. Tras una carga de entrenamiento determinada, incrementa el cortisol, producto de ese esfuerzo físico, pero en el partido incrementa aún más. Hemos hecho estudios también en el que hemos sometido a grupos de chavales de 14-15 años a 2 entrenadores, uno autocrático y uno democrático, y hemos observado cómo también el estilo de enseñanza, el estilo de coaching autocrático incrementa de forma muy notable la producción de cortisol en los chicos, ¿no? O sea, esta idea de que hay que exigir a los chicos, de que hay que estar encima de ellos, de que hay que de alguna forma presionarlos, no se sustenta desde el punto de vista del equilibrio psicofisiológico. Este efecto ganador va a hacer que nuestros jugadores se sientan bien, la ansiedad desaparezca, no hay mejor ansiolítico que la testosterona, eliminan la depresión, reducen las sensaciones de dolor, se vuelven mucho más creativos, mejoran sus capacidades cognitivas. La testosterona también va a incrementar la dopamina y también va a incrementar en ese efecto ganador las beta-endorfinas, con lo cual vemos cómo hay una serie de parámetros muy interesantes a tener en cuenta. Algunos estudios que hemos hecho en fútbol profesional, donde hemos analizado estos niveles de testosterona en un partido, en un entrenamiento, en un partido amistoso y en un partido de competición oficial, hemos visto cómo se han producido dos hechos muy, muy interesantes. El primero es que los cambios en la testosterona solamente fueron observables, tanto en... bueno, se me ha olvidado deciros que estamos hablando de fútbol amateur, segunda B para abajo, tercera división para abajo, fútbol semiprofesional, hemos puesto segunda división B, fútbol profesional, segunda división, primera división. En ese rango que hemos analizado de jugadores, hemos visto cómo el partido amistoso no produce cambios en la testosterona, el entrenamiento tampoco produce cambios notables en la testosterona,
es el partido oficial el que sí produce esos cambios importantes en la testosterona, en todos y cada uno de los distintos niveles de juego del fútbol. Muy interesante porque al final lo que nos está señalando, y como entrenadores tenemos que tener en cuenta, es que es realmente la competición oficial la que produce ese efecto ganador, ese incremento de interés por querer seguir compitiendo. Y también nos está señalando que aquellos jugadores que están en el banquillo y que se van quedando en el banquillo, cada vez les va a costar más trabajo salir del banquillo, porque cada vez se van a encontrar más separados aún de sus compañeros titulares. Esto tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de querer tener una plantilla competitiva y amplia. Aquellas famosas rotaciones tenemos que planteárnoslas de forma bastante seria. También observamos cómo los niveles de testosterona son más altos en los profesionales que en los amateurs y que en los, que los semiprofesionales y que en los amateurs. Más altos. Parece ser que según voy alcanzando estatus social, se confirma la hipótesis de Mazur y esa búsqueda de estatus social incrementa también de forma notable nuestro nivel de testosterona. Estos 320, 350 picogramos de testosterona los hemos catalogado en todos los equipos con los que hemos trabajado como el rango óptimo de rendimiento. Cuando observamos que nuestro equipo se encuentra en ese rango de 300, 320, 350 picogramos de testosterona de media, nuestro equipo está en buena situación para competir. En el cortisol pasa exactamente lo contrario y es lo más interesante. Parece ser que según vamos subiendo de categoría, el nivel de cortisol es más bajo. Nosotros consideramos que incluso puede ser una condición sine qua non. O sea, no es tanto que cuando subes reduce tu nivel de ansiedad, que también, porque hay más testosterona, la testosterona es un buen ansiolítico, como el hecho de que probablemente sea un proceso selectivo. Llega a profesional el que es capaz de controlar mejor estas situaciones. Claro, aquí tenemos un problema. ¿Cuántos chicos capaces, con alta capacidad de poder ser jugadores profesionales de primer nivel, se han quedado por el camino por no tener las herramientas adecuadas para poder controlar estas situaciones de tensión internas y externas? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos jugadores increíblemente buenos hemos podido perder por el camino en este sentido? Bueno, pues también nos lo tendríamos que plantear y también tendríamos que plantearnos si no sería interesante mantener estos controles hormonales desde las primeras categorías de los jugadores para ver cuál es el proceso y la progresión que cada uno de ellos lleva y, por tanto, cómo podemos gestionar y organizar los entrenamientos para que alcancen el mayor desarrollo posible de sus capacidades. Otros conceptos muy interesantes que hemos observado han sido, por ejemplo, la presión que los fans, que el público tiene sobre la producción de cortisol en los jugadores. Catalogamos 4 categorías, que era tensión baja, o sea, jugadores que el público pues, no les presta mucha atención o incluso les aplaude. Nivel medio, jugadores que son cuestionados por el público y cuando fallan pues se escucha ese pequeño esos pequeños comentarios en la grada. Alto, cuando esos jugadores reciben tanto por los medios de comunicación como por parte del público asistente unas exigencias mayores, les pitan, les silban, les insultan. Y extremo, cuando esos jugadores han recibido ya indudables muestras de desprecio por parte de su propia afición o incluso cuestiones muy serias de su capacidad de rendimiento en un equipo determinado por los medios de comunicación. Fijaros cómo la producción de cortisol se relaciona directamente con esta carga externa de presión de los medios de comunicación y de los fans que están en el campo viendo sus partidos. A más presión del público, también más dificultad del jugador para poder gestionar con conveniencia todas esas tensiones propias de la alta competición. Es un estresor más que se une a los estresores propios. Y en algunos estudios prospectivos que hemos hecho, que también siguen ahora mismo en fase de desarrollo, hemos observado cómo
el cortisol basal al despertar el día de la competición, como el ratio testosterona-cortisol durante el partido, explican hasta un 27% la probabilidad de lesión muscular. No parece mucho, porque estaríamos hablando de 1 de cada 4, pero en un equipo de alta competición, 1 de cada 4 son muchos millones de euros. Tener disponible a esos jugadores vale muchísimo dinero. ¿Cómo funciona nuestro procedimiento? Bueno, pues una muestra muy poco invasiva. En este caso, lo que hacemos es extraer una muestra de saliva a través de una torunda hipoalérgica. Esa muestra de saliva, a través de las capas lipofílicas de las glándulas salivares, se filtran todas las hormonas a la saliva y, por tanto, podemos determinarlas a través de un proceso muy sencillo de inmunoensayo. Aquí vemos cómo todos los jugadores, cuando entran, tienen su bolsa con el tubito, cogen su bolsa, dan su muestra, van al calentamiento antes del partido. Mientras tanto, nosotros ensayamos esas muestras y tenemos los resultados. Ha habido momentos en los que incluso hemos podido presentar esos resultados al poco tiempo de extraer la muestra. Algunas cosas son muy interesantes cuando hemos estado trabajando con distintos equipos. Una de ellas, por ejemplo, es esta. Fijaros que tenemos en la gráfica superior la posición que ocupaba un equipo de primera división durante la temporada. De abajo tenemos los meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, cada una de la temporada. La posición que a lo largo de cada mes ocuparon en la clasificación. Octavo puesto, 16avo puesto, el décimo, el 14, el 15, el 14 y después ya hasta el 9. Y fijaros, la media de cortisol del equipo va completamente en paralelo al proceso de clasificación, observando cómo la clasificación en la tabla también modula de alguna manera la respuesta de tensión de cortisol del equipo durante la temporada. Lo que hacemos también con jugadores de manera individual, que es lo que más le interesa al cuerpo técnico, es analizar jugador por jugador, de tal forma que podamos tener un conocimiento real de lo que está ocurriendo. Y lo hacemos a lo largo de toda la temporada, presentando unas gráficas de cuáles son los niveles medios perdón, que cada jugador presenta a lo largo de la temporada. Entonces, vemos en la gráfica superior a un jugador que tiene un rendimiento normal dentro del equipo de la temporada. Fijaros que los primeros meses está un poco más tenso, con niveles más altos de cortisol, pero según va avanzando la temporada se mantiene en esos niveles de 4 o 5 nanogramos de cortisol, que son los niveles que consideramos óptimos para el rendimiento. Lo mismo pasa con la testosterona, en 350 empieza y se mantiene durante toda la temporada, con una pequeña bajada aquí en el mes 4 y 5, pero más o menos en un estado óptimo de competición. Abajo nos encontramos una gráfica de un jugador que se desequilibra, que a pesar de que sus niveles de testosterona crecen con la temporada, fijaros lo que pasa con el cortisol. A partir de este punto, prácticamente el jugador no está competitivo, hasta llegar al final de la temporada completamente fuera de lugar. Este jugador no solamente tuvo una temporada bastante aciaga, sino que a la finalización de la temporada le pidió a su representante cambiar de equipo. O sea, se presentó al técnico y le dijo al club que quería abandonar el equipo. Situaciones que, de alguna manera, nos marcan en cómo podemos controlar y cómo podemos estar analizando individualmente a cada deportista y, por tanto, transmitiendo información muy veraz al cuerpo técnico. Si vamos para atrás, llegado a este punto intermedio, y viendo que el proceso sigue en ascenso, ya podemos estar interviniendo. Lo bueno de estos parámetros es que esta información es una información que es anticipatoria, de tal forma que si nosotros ya estamos observando que el jugador se encuentra en estos valores de nivel de cortisol tan altos, podemos empezar a intervenir, intentar descubrir cuáles son los factores que están produciendo este efecto y si podemos hacer algo para evitarlo. Hay momentos en los que sí y momentos en los que no. Yo recuerdo un jugador muy conocido
yo estaba con el equipo en el hotel de concentración, en un partido que iban a jugar, y ese día el cuerpo técnico lo que quería era que yo les hiciera un control antes del partido, era un partido muy importante para ese equipo, y me pidieron por favor que hiciera los controles por la mañana para ofrecerles información al mediodía antes del partido, que era por la tarde. Y así lo hice, pasé la noche con ellos en el hotel y cuando se despertaron, pues tomé la muestra. Entonces, ensayamos las muestras y cuando volví, pues le expliqué al cuerpo técnico cómo estaba la situación y le dije, este jugador pues no se encuentra en condiciones de competir. Y entonces el psicólogo del equipo dijo, habló con él y este jugador le dijo, yo quiero hablar con Manuel. Entonces bajó el psicólogo y me dijo, oye Manolo, que me dice que si puede hablar contigo y tal. Digo, sí, sí, ningún problema. Y bajó y me dijo, ¿tú cómo sabes que yo no estoy en condiciones de competir? Y se lo expliqué. Expliqué lo mismo que estoy diciendo a vosotros, ¿no? Mira, tú, estos son tus parámetros normales, tal, no sé lo que ha pasado aquí hace 3 semanas, ha habido un cambio muy importante, todavía te encuentras en fase de ascenso, en esta situación, aunque tú quieras, yo sé que tú eres una persona muy madura, además era uno de los jugadores con la cabeza mejor puesta, yo sé que tú eres una persona muy madura y tal, pero en estas circunstancias el riesgo de que te lesiones es muy alto. Y entonces me dijo, no, no, si no vengo a pedirte explicaciones, lo que vengo es a preguntarte cómo lo sabes. Dice, porque me estoy separando de mi mujer. Dice, hace 3 semanas que estamos en esa situación, pero esto no lo sabe nadie. Dice, esto no se lo he contado a nadie del equipo, ni al cuerpo técnico, ni nadie. Esto no lo sabe nadie, es una cosa de mi mujer y mía. Y yo, cuando me ha venido el psicólogo a contarme esto y me ha dicho exactamente la fecha en la que todo ha empezado, me ha llamado tanto la atención que quería hablar contigo para explicarme cómo lo has detectado. Son cosas que, como digo, podemos llegar a comprender qué es lo que pasa, pero no por qué pasa. El por qué pasa ya tenemos que trabajar para llegar a profundizar en el conocimiento de cuáles son las situaciones. Lo que sí podemos transmitir es que el jugador no está en condiciones y ver si con un tratamiento de intervención mejora esa situación. Ya estamos terminando. Y también nos sirve durante la pretemporada. Aquí tenemos fases de pretemporada de un equipo de competición, esto creo que era un equipo de primera división ruso, parece que sí, donde estuvimos midiendo los distintos niveles de hormonas que iban apareciendo a lo largo de la pretemporada. Hicieron la pretemporada aquí en España y esto nos permitió pues, trabajar con ellos, que estaban muy interesados. E hicimos toda la pretemporada con ellos analizando sus hormonas. Y observamos cómo una de las cosas que más nos llamó la atención es que antes de cuando llegaron el primer día, los delanteros y los defensas eran los que tenían los niveles más altos de cortisol y fueron los que modularon más esas respuestas de cortisol con el entrenamiento. Perdón, los porteros y los defensas, disculpadme. Y sin embargo, en testosterona vemos cómo fueron los defensas los que tuvieron el crecimiento más importante, los que tuvieron un incremento más notable de testosterona al final de las sesiones de la pretemporada. Entonces, parece ser que también hay ciertas modulaciones dependiendo de la posición que cada uno ocupa en el juego, en el campo, aunque también os digo que esta parte la hemos detectado en algunos equipos y en otros no. Entonces todavía nos queda mucho por conocer exactamente sobre la influencia que tiene también la posición de cada jugador en el campo con respecto a su diferente respuesta hormonal. Aunque es lógico pensar que cuanto más me acerco a mi meta, más tengo que perder y por tanto más tensión tengo que soportar. El delantero si falla, pues bueno, siempre es una desgracia, que falle un gol cantado, pero no tiene tanta relevancia como un fallo de defensa que deja al delantero adversario prácticamente en el 1 contra 1 contra su portero. Y ya quedo a vuestra disposición para cuantas cuestiones penséis y queráis. Fantástico, Manuel. Brillante. Yo, de hecho, conozco a científicos que son muy buenos, pero luego dando clases son muy malos,
conozco a gente que da clase que son muy buenos y luego investigando son muy malos. Y sinceramente, la única persona que conozco que es muy buena en ciencia y es muy buena didácticamente eres tú, porque en 60 minutos es una exposición brillante, brillante a nivel cerebral, después te biológico, paso, fisiológico. gracias, después me da el número de cuenta, ¿vale? Y yo te paso la gratificación. Bueno, ya nos tomaremos algún jarabe de cebada. Bueno, tenemos por aquí también a un invitado que va a modular y a gestionar las preguntas, mucho más experto que yo en el mundo del fútbol, que es tu amigo Iván. El doctor Iván Rivilla está por aquí, le damos la bienvenida. Este sí que es un crack. Aquí lo tienes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues Bueno, aquí aprendiendo, como siempre, con Manuel. me he podido incorporar un poquito tarde, pero creo que he llegado justo a tiempo para el momento clave, ¿no? Para ponerle en un compromiso a Manolo. ¿Qué le vamos a hacer? Es difícil, ¿eh? Bueno, pues hay varias preguntas, ¿verdad? Que han ido al hilo de la charla. La verdad es que ha sido espectacular, como siempre. Es un gusto poder escucharte, ¿no? Y poder compartir un ratito. Y bueno, pues al hilo de lo que comentabas sobre el proceso de entrenamiento y cómo poder adecuar ese proceso, ¿no? Al final estamos siempre hablando de esa transferencia, ¿no? Entre el proceso de entrenamiento y la competición. ¿Cómo podríamos entrenar esa situación estresante, esa situación competitiva en el entrenamiento? Creo que Claudio pregunta un poquito por ahí. Es muy complicado. Es muy complicado y además yo creo que se han intentado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, el entrenador de Carolina Marín, nuestra grandísima campeona, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid simula las situaciones climáticas del lugar donde va a ir a competir. Normalmente la competición de este deporte se hace en los países asiáticos con unos niveles de calor tremendos y una humedad brutal. Para nosotros, los europeos, es muy complicado competir en ese estresor ambiental y utiliza calentadores que suben la temperatura del pabellón y también incorpora elementos, o sea, humidificadores que producen un efecto similar al que van a encontrar en el lugar de competición. Aún en ese caso, aún llegando al extremo de igualar las condiciones, nunca llegan a ser las mismas condiciones que nos encontramos en la competición. Nuestro cerebro entiende la competición como un elemento estresante específico. No lo podemos igualar con ninguna situación de entrenamiento. Sí podemos introducir diferentes factores que puedan someter al sujeto a estresores externos, ¿no? Con los cuales ir gestionando esos parámetros. Pero la realidad es que cuando llegue el momento de la competición, nuestro cerebro lo interpreta como una situación crítica de búsqueda de estatus social. Y eso da igual que haya esfuerzo físico, que no lo haya, que sea competición con videojuegos, que sea competición ajedrez, que sea competición al parchís, da exactamente igual. Nuestro cerebro lo entiende de la misma manera y responde de la misma manera. Es muy complicado poder encontrar un parámetro que sea igual, exactamente igual a la competición. Sí podemos, como digo, modular aspectos que estén relacionados con el entrenamiento que sometan al jugador a cargas externas extras de estrés, pero nunca van a ser las mismas que vamos a encontrar en la alta competición. Desde luego que sí. ¿Recuerdas que hace poquito estábamos, o hace ya unos meses estábamos en Barcelona y poníamos el ejemplo de ese entrenador, Valero Rivera, ¿no? Cómo acondicionaba el estrés de sus jugadores, ¿no? En el caso del balonmano, en este caso con
la megafonía del Palau, ¿no? Ponía a todo volumen, había problemas de comunicación entre los jugadores, de manera que simulaba esa situación de, bueno, pues esos campos tan, la época de los 90, en la que, pues bueno, sí, había unas ventajas de 8 o 10 goles un partido de ida, 8 o 10 goles partido de vuelta, que es como es posible si se enfrentan los mismos equipos. En un campo ganan por 10 y en el otro campo hay una remontada por 11, ¿no? Y de forma constante. Bueno, pregunta Javi, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque dirá, bueno, tú tienes tu material, tú tienes tu laboratorio, pero ¿y en fútbol base? ¿Cómo podemos evaluar qué herramientas o qué instrumentos o qué estrategias podemos utilizar para saber si los jugadores tienen esos niveles fluctuantes? Obviamente no de testosterona o de cortisol, porque es imposible. Sí se puede. ¿Cómo podemos? Sí se puede. Sí se puede medir cortisol y sí se puede hacer en fútbol base. No es tan caro. Ahora mismo se están desarrollando herramientas. La última de la que tengo constancia, no queda mucho para que salga al mercado, y es con el propio smartphone. Es un aparato que se conecta en el smartphone por la ranura esta de la pestañita, esta mini USB, como se llame, queda colocado en esta situación y con la muestra de saliva te hace una medida bastante fiable, ¿eh? Estamos hablando de en torno a punto 80 y algo. Sí es verdad que cuando los niveles se disparan por encima de un máximo, empieza a ser una herramienta muy poco precisa. Pero el máximo, creo, en el momento en el que empezaba a bajar la eficacia era con 19 nanogramos mililitro. Cuando un jugador está en 19 nanogramos mililitro, está cao. O sea, que es perfectamente válido. Y creo recordar que el aparato en sí no valía más de 100 y poco de euros y cada uno de los reactivos no llegaba al euro. Con lo cual, poder hacer un control a un equipo de 18 o 20 jugadores en formación una vez al mes o 2 veces al mes va a ser 40 euros, 60 euros aproximadamente. ¿Y hay algún parámetro que se pueda asociar o que se pueda relacionar con esa medición? Es decir, un parámetro subjetivo. Es decir, que no haya que hacer una medición objetiva de este tipo. Yo creo que a lo mejor va más por ahí, Javi, no lo sé. No, porque ya te digo que una de las cosas que más nos llamó la atención en la tesis doctoral fue precisamente eso, es la falta de correlación absoluta entre los autoinformes y la realidad fisiológica. De hecho, una de las cosas que más le llama la atención a los jugadores profesionales y a los cuerpos técnicos con los que hemos trabajado es que yo, sin tener ningún conocimiento de cómo entrenan, de cuándo entrenan, de los problemas que tienen, de cómo están yo no tengo contacto con los jugadores, solamente voy a tomar las muestras y me voy. Cuando vuelvo con los resultados le digo a los entrenadores, este jugador no sé qué le pasa, este jugador está desequilibrado, tal, y todos los entrenadores se miran unos a otros, los preparadores físicos, como diciendo, ¿tú cómo puedes saber esto, tío? Si esta misma mañana estábamos diciendo, ¿qué le pasará a Juan? Que Juan no está en condiciones está entrenando muy mal, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasa? Pues le pasa que se ha desequilibrado. Quiero decirte con esto, que al final, después hemos intentado, y tú lo sabes porque hemos trabajado juntos en esos estudios, Iván, hemos intentado analizar autoinformes de los propios jugadores durante la toma de muestras. Y no se relacionan absolutamente con nada. Cuando el jugador, no debemos olvidar, y esto es una experiencia que también puedo decir de manera clara y todos los que se dedican a esto lo saben también, los jugadores profesionales mienten como bellacos. Mienten mucho. Insisto, está en juego su papeo, está en juego su comida, está en juego su familia, está en juego su futuro deportivo, está en juego el fichaje por el equipo que quieren ir, al que quieren tener una ficha superior, y no te van a decir lo que están sintiendo ni te van a decir lo que les pasa. No te lo van a decir. Otros muchos sí. No tienen problema en ser honestos contigo.
pero la mayoría de los jugadores profesionales suelen ocultar lo que ocurre. Entonces, lo que realmente más ha calado en los equipos con los que hemos trabajado ha sido que las sospechas del cuerpo técnico y del cuerpo médico, nosotros lo único que hemos hecho ha sido corroborarlas, porque ellos no eran capaces de llegar a comprender qué es lo que estaba ocurriendo. Los jugadores, sin embargo, cuando hacen el autoinforme, te dicen que todo va fenómeno y que están preparados para jugar mañana, cuando no es verdad. Desde luego que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por ejemplo, Álvaro dice que, bueno, te da la enhorabuena, por supuesto, y dice que es un apasionado del fútbol, pero que además es estudiante de medicina. Así que cuidado con lo que dices, ¿no? No Bueno, Bueno, en realidad pregunta por algunas herramientas para poder intervenir en un evento de desequilibrio de alostasis. algunas herramientas para poder intervenir en un proceso de De equilibrio desequilibrio alostático. alostático, eso es. Bueno, siempre, y desde el punto de vista biomédico, sabes que la homeostasis va a ser el análisis holístico de ese sujeto en todas y cada una de sus dimensiones. Es cierto que el proceso alostático siempre se va a reequilibrar, como hemos dicho antes, con ingesta calórica adecuada, o sea, una alimentación correcta, un descanso correcto y unos estados de ánimo agradables en su entorno, ¿no? Es cierto que nuestros ejes neuroendocrinos, el eje hipotálamo pituitario adrenal y el pituitálamo gonadal, no pueden estar activos o hiperactivados a la vez. Es como un balancín, de tal forma que no puedo llorar emocionalmente y reír al mismo tiempo. Tampoco puedo tener niveles altísimos de testosterona y niveles altísimos de cortisol. Esto no fluctúa de esta manera. Entonces, si yo veo que tengo una serie de jugadores que se encuentran en una situación crítica, hay que actuar también desde todos los frentes. Lo primero y más importante es intentar detectar qué es lo que ocurre, porque eso no nos lo dicen las hormonas, ¿vale? Las hormonas simplemente nos dicen que ese desequilibrio se ha producido. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser de carácter emocional, puede ser afectivo, puede ser fisiológico del propio esfuerzo al entrenamiento, puede ser una carga relacionada con el entorno social en el que se desenvuelve. Entonces, lo primero que tendríamos que intentar es detectar qué es lo que ocurre. Si lo detectamos es mucho más fácil, porque entonces lo único que necesitamos es ajustar ese equilibrio a las necesidades de ese sujeto. Sería una aplicación individualizada, personalizada, lo ideal. Si no lo conseguimos, porque muchos deportistas pues son reacios a estas situaciones. Yo he conocido a alguno muy prometedor que era una caja fuerte. Era una caja fuerte. Y no, era imposible ayudarlo porque se cerraba en sí mismo y no se abría absolutamente a nadie. También es verdad que el chaval era un chaval extranjero, que vino del extranjero muy joven, que dejó a sus padres para estas cosas que pasan de que tú tienes muchos proyectos de futuro, te ficha un buen equipo y tal, y fue todo muy caótico para él. Cuando te encuentras con un jugador de estas características que se encierra, es muchísimo más complicado, muchísimo más complicado. Porque estás viendo que se desequilibra y no puedes hacer nada por ayudarlo. Nada. Otra pregunta también de Álvaro. Tampoco queremos extendernos demasiado, ¿no? Pero creo que hay alguna pregunta interesante. Nos comenta que cuando estamos midiendo, estamos percibiendo que hay un jugador que se le están disparando esos niveles de cortisol, de manera que en cierta medida su rendimiento se está limitando, ¿cómo podríamos actuar ante este tipo de casos? Es un poco la misma pregunta que antes, ¿no? Aunque antes hablábamos de un proceso alostático más holístico, ahora nos centramos más en un proceso relacionado con la respuesta de estrés o la respuesta psicofisiológica, Eso es. pero los parámetros son muy parecidos. Al final tenemos que intentar detectar cuál es el problema. También es verdad lo que decía antes, si los ejes neuroendocrinos son un balancín y no pueden estar los dos al mismo tiempo,
una de las acciones más importantes que podemos hacer ante un partido muy importante donde vemos que nuestros jugadores están en tensión, pues es salir a pasear con ellos, ir a ver una película de risa, romper un poco la tensión y la monotonía, entrar en un estado mucho más relajado, en un estado más de diversión y de distensión. Y como los ejes neuroendocrinos no pueden estar hiperactivados los dos, si empiezo a estar en un estado más tranquilo, más sosegado, voy también a reducir mis estados de ansiedad y, por tanto, a bajar un poco la carga. Pero lo más adecuado es un psicólogo deportivo específico, con un nivel suficiente como para poder actuar e intervenir de manera eficiente, que conozca a esos jugadores y que sepa cómo actuar con ellos. Y también dotarlos de las herramientas adecuadas para que ellos mismos se puedan autorregular. Al final es todo lo mismo, es la necesidad de que cada uno de nosotros tengamos las herramientas o vayamos adquiriendo las herramientas adecuadas, no solamente para saber mover los pies y lanzar la pelota a 40 metros con precisión, sino también para saber gestionar cuando la grada nos pita, cuando vamos perdiendo 2-0 y cuando el árbitro ha pitado 3 penaltis en contra y tenemos que hacer una remontada de 0-3 en nuestra casa en un partido de los más importantes. Pues tenemos que tener también herramientas suficientes como para saber cómo actuar ante esas situaciones tan críticas. Bueno, tenemos alguna pregunta más. Por ejemplo, Claudio también comentaba que si existen estudios que valoren esta evaluación hormonal en entornos satisfactorios. Bueno, yo creo que existen multitud de estudios. Lo que voy a directamente es poner tu página, tu usuario de Twitter, ¿no? Porque ahí incluso has publicado varios hilos al respecto y varias investigaciones o varias publicaciones. Simplemente poniendo Manuel Jiménez, investigador, seguro que aparecen multitud de investigaciones en revistas top. Vais a poder Hay muchísimos estudios en este campo y cada vez más. Hay autores muy importantes que puedes seguir, como Justin Carré, por ejemplo, Pranjal Mehta. Puedes seguir en el ámbito del deporte femenino, Catherine Casto. Estos son autores que prácticamente tienen el 90% de su producción en el ámbito de la psicofisiología, en el ámbito del deporte de competición y del deporte de competición de equipo. O sea que realmente ahí tenéis información suficiente como para analizar qué es lo que se está investigando ahora mismo. ¿Y piensas que Sergio dice que si crees que es importante el horario para la adaptación, el horario de entrenamiento sea similar al horario de la competición? Sí. Desarrollo la respuesta, ¿no? Sí, hemos dicho que el cronotipo juega un papel fundamental. Y además, los ciclos circadianos se van a ver afectados también por el propio entrenamiento. Una de las cosas que nosotros hemos observado es que esos ciclos circadianos se rompen cuando la competición es de tarde. Normalmente nosotros al despertar tenemos picos más altos de cortisol, que a lo largo del día van bajando hasta alcanzar su pico más bajo aproximadamente sobre las 8 de la tarde, que sería más o menos las horas de los partidos. Y sin embargo, con los deportes de competición, de alta competición, fútbol profesional, que la mayoría de los partidos son a partir de estos horarios, hemos observado cómo los jugadores mantienen esos niveles de producción de hormonas hasta muy entrada la noche. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por la carga de partidos, lo que decía antes con el tema de las rotaciones, y ahora que estamos con esta puesta en marcha de nuevo de la liga por parte de la liga profesional en la que se quiere jugar prácticamente un partido cada 2-3 días, esto va a pasar una factura muy notable a los jugadores. Es muy probable que, además del parón que han tenido físico, de no haber alcanzado una readaptación correcta para la alta competición y volver otra vez a tener estas cargas fisiológicas, psicofisiológicas en horarios de tarde-noche, preveo que vamos a tener un notable incremento de lesiones musculares en las próximas semanas. Bueno, ya hay datos, ¿no? Sobre eso, sobre todo en la liga alemana, que ha comenzado hace un par de semanas y han multiplicado por 5 el índice de lesiones. Sí.
Bueno, venga, para acabar. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta al final. Me la guardo. Miedo me da. Álvaro comenta que un poco, si lo que comentabas del ejemplo de Carolina Marín es un poquito lo que están haciendo todos los entrenadores de primera división, es decir, recrear todas esas condiciones, mismo horario, equipaciones, árbitros Todos y, no. bueno, alguno quizás no, ¿no? Pero la gran mayoría intenta recrear esas Sí. situaciones, aunque como comentabas antes es imposible ese clima competitivo recrearlo en la... En su totalidad no. En su totalidad imposible porque ya te digo que nuestro cerebro, para nuestro cerebro, la lucha por alcanzar estatus social es nuestra propia psicobiología, es nuestra biología evolutiva. Entonces, nuestro cerebro de la recompensa está perfectamente diseñado para vencer y está perfectamente diseñado para querer vencer más. Y precisamente estos incrementos de cortisol que decíamos antes cuando llega la derrota son efecto, así lo sugerimos nosotros en el año 2012, de la frustración por la derrota, de la contingencia de el reforzador esperado y no alcanzado. Y esto, por mucho que nosotros queramos decir que no va a ocurrir, va a ocurrir mayoritariamente. En el 75-80% de la población va a ocurrir. No se puede evitar porque es nuestra psicobiología. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de dotar, como decía antes, a nuestros jugadores de las herramientas adecuadas para saber que esto va a ocurrir. Y cuando ocurran, sean capaces de entender la situación, de afrontar esa situación y, por tanto, de ayudar, como decía antes el compañero que preguntaba sobre la alostasis, a ayudar al proceso alostático, ayudar a que no se desequilibre en exceso el jugador por estos impactos de la derrota no esperada, o del reforzador esperado no alcanzado, que sería como lo diría el profesor Edmund Terrós. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Yo quería acabar hacerte una pequeña pregunta, reflexión. Ya verás. ¿Cómo crees que va a influir tanto este parón, me refiero a la liga profesional de fútbol, como a poder jugar los partidos sin público y cómo va a influir en los patrones de conducta del jugador a nivel hormonal? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? No, sé que, como diría aquel, estamos trabajando en ello, pero ¿qué piensas? La pregunta es muy buena y al mismo tiempo muy complicada de responder, porque no hay datos suficientes como para poder, si hasta ahora me estabas diciendo, no, te van a hacer una pregunta tal, tienes menos miedo porque conoces los datos, conoces la bibliografía y sabes lo que se ha hecho hasta este momento. Pero en este caso hay muy poco hecho. Y pienso que habrá jugadores que se sientan más cómodos, que el retirarles un factor estresante les va a ayudar. Y pienso que hay jugadores que les va a pasar justo lo contrario. Que la falta de estímulo externo les va a hacer sentir como falto de motivación. ¿A qué jugador le va a ocurrir cada cosa? Pues pienso que el segundo caso va a ser al que tiene niveles más altos de testosterona, que se gusta exhibir, gusta que le miren, gusta tener impacto sobre los demás, se siente el centro de atención, es un poco narcisista y al mismo tiempo también un poco psicopático. Y por otro lado estará el jugador más calmado, más paciente, más centrado en sí mismo, con un centro de control más interno, con niveles de testosterona medios alto, que es más jugador de equipo,
que jugador individual, en el que se sentirá muchísimo más cómodo de no tener un estresor más y poder centrar más la atención en sus compañeros y en cómo gestionar el partido. O sea que yo creo que probablemente nos encontremos a que esos jugadores, no me gusta dar nombre, pero bueno, ya que no está en la Liga Española, tipo Cristiano Ronaldo, que son mucho más testosterónicos y mucho más narcisistas, ¿no? Se encontrarían en una situación menos agradable, y otros jugadores más de equipo, pues llamémosle Xavi, por ejemplo, en sus tiempos, que son jugadores más centrados en ellos y en el trabajo del equipo, pues seguramente se encuentren mucho más cómodos con menos cargas y presiones externas. Pero lo que va a ocurrir en el equipo, que es lo que nos importa a fin de cuentas, ¿no? Esto Pranjal Mehta hizo un estudio en el que observó que es la media del equipo lo que importa en la competición y no los casos individuales dentro de cada equipo. Las medias de los equipos, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Probablemente cambien un poco, probablemente, pero no lo sabemos. Bueno, yo creo que aquí habría un largo debate, ¿verdad? Con respecto a si los resultados pueden oscilar, si esa influencia del público o no. Bueno, dejamos el debate abierto, lo recuperamos yo creo en octubre, en ese primer congreso en el que tendremos la oportunidad de volver a escucharte. A ver si tenemos datos ya. Con datos, efectivamente, con datos de por medio. Y bueno, pues nada más. Por mi parte, darte las gracias y cederle la palabra a mi colega Juan Ángel. Fantástico, Manuel. Si es que yo creo que es un privilegio escucharte, aprender en tan poco tiempo tantas cosas y como decía el proverbio chino, una charla como usted vale más que 10 años de estudio, ¿no? Y aquí nos ha sintetizado muchos artículos, mucha ciencia y mucha experiencia. Por tanto, un verdadero placer, Manuel. Así no me va a quedar más remedio que volver a decirte que sí la próxima vez que me invites. Y dar las gracias también a los que se han conectado en directo. Tendrán también la charla en el canal de YouTube de Fútbol y Neurociencias, porque hay gente de todo el mundo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia.